Ya, perfecto, estamos grabando. Buenas tardes, casi noche ya. Con el cambio de hora se nos vino la noche. Vamos a partir entonces con nuestra tercera sesión ya del curso de Fundamentos o Introducción a la Economía. La idea de hoy es que conversemos del, del- seguimos siguiendo en la definición de microeconomía. La idea es avanzar en el corazón mismo, digamos, del estudio de la ciencia económica, de esta ciencia social, respecto del funcionamiento de los mercados. ¿Ya? Vamos a entender y vamos a definir qué se va a entender por mercado, cuál va a ser su función dentro de este entramado social. ¿Ya? Entonces vamos a partir con definir qué es un mercado, que se entiende por la institución social en la que los bienes, servicios y factores productivos se intercambian libre y voluntariamente. ¿Ya? Es una definición muy como de literatura. La idea, en todo caso, es que el, el mercado, que uno podría asociarlo a una feria o hoy día con los medios digitales es más fácil verlo, qué sé yo, en Mercado Libre, donde uno entra y hay muchos usuarios que están vendiendo y muchos usuarios que están comprando. Básicamente bienes y servicios y factores productivos transformados para efectos de que a través del consumo, en el sentido de que yo voy a satisfacer mis necesidades a través de lo que compre o de lo que venda, ¿ya? Entonces, alguien va a comprar. ¿Para qué? Con algún objetivo, para satisfacer sus necesidades, ¿ya? Qué sé yo, tiene necesidades básicas como alimentación, vestuario. También podrían ser necesidades de recreación, de vacaciones, temas de lujo, ¿ya? Cada actor, cada participante de estos mercados tiene múltiples necesidades. Ya vimos la semana pasada que estas necesidades o estas aspiraciones o estos requerimientos al sistema económico son infinitos, ¿ya? Entendiendo que nuestras necesidades y nuestras preferencias van cambiando en el tiempo y como somos múltiples usuarios, estas necesidades son infinitas. ¿Cómo se satisfacen desde el punto de vista económico? Comprando o vendiendo bienes y servicios, ¿ya? Sin demonizar un poco esta lógica del consumo de bienes y servicios como el consumismo o patrones, digamos, de comportamiento social que son distintos. No, acá no, acá se habla de que si yo necesito algún bien o un servicio del cual no lo puedo producir yo mismo, tengo que ir a comprarlo. ¿A dónde? Al mercado. ¿Ya? Entonces, esta construcción social donde se transan libremente o se intercambian libremente bienes y servicios. Nadie está obligado, ¿ya? A ir a vender o nadie está obligado a ir a comprar. Es una condición básica de los mercados. También vamos a decir que es el lugar donde se produce la libre actuación de consumidores y productores tras la búsqueda de su propio interés. Un poco lo que Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones habla de esta mano invisible, ¿ya? Que en el fondo nadie obliga a ir a los consumidores, a los mercados, a comprar sus bienes y servicios, y nadie obliga a los vendedores a llevar o a ofrecer sus bienes y servicios. Ya es una forma, es un ordenamiento que la sociedad se impuso, digamos, no impuesta a la fuerza, sino que por el funcionamiento, por el uso y la costumbre de intercambiar cosas mutuamente para efectos de satisfacer las necesidades. Entonces, eventualmente, en una primera instancia podía ser un trueque, ¿ya? Algo de valor monetario, y también algún valor de monetario, o sea, cambiar cosas por cosas o cambiar cosas por plata, ¿ya? El, en su libro La riqueza de las naciones, Adam Smith comenta que los actores, quienes van al mercado, van a satisfacer sus propias necesidades. Es decir, quien va a comprar va a satisfacer las necesidades de él y no las del vecino. ¿Ya? Se entiende un poco la lógica. A su vez, quien va a comprar va en la misma dinámica. Perdón, a vender. Va a vender sus productos y no va a vender los productos de la competencia o los productos del vecino. Entonces, en este juego de yo ir a buscar mi, mi beneficio propio
Y si todos vamos a buscar el beneficio propio y todos quedamos contentos con la transacción que se produce, la sociedad en general queda contenta. Es un poco el postulado eh, de estos economistas tradicionales, ¿ya? ¿Qué crítica se le hace a eso? Que eso nos obliga a estar siempre o permanentemente en una lógica transaccional, de que yo te entrego y tú me das, y si los dos quedamos contentos, la sociedad queda contenta, ¿ya? Con lo cual hay ámbitos de la vida que trascienden un poco a esa dinámica. Pero en esta lógica de mercados y de ciencia económica, vamos a intentar basarnos en eso para efecto de entender lo que vamos a ver con... em, lo que vamos a ver en relación a las ofertas y las demandas, que es las fuerzas que hacen trabajar los mercados, ¿ya? Una especie como del motor, de la fuerza primaria, ¿ya? En términos de que hay oferentes que van a sus productos y demandantes que van con sus necesidades. El sistema de precios es el mecanismo por el cual los compradores y vendedores expresan sus deseos. Es decir, yo tengo toda la intención o tengo un capital con las restricciones que tengo de recursos. Recuerden que estamos hablando del problema fundamental económico, que es la escasez. Yo tengo mis limitaciones de presupuesto, siempre escaso, y voy al mercado a satisfacer mis necesidades. Entonces, ¿qué hace la diferencia? Que me permite a mí analizar si debo o no debo adquirir un bien o un servicio para satisfacer mis necesidades, es el sistema de precios, ¿ya? Que se define como el mecanismo por el cual los compradores y vendedores expresan sus deseos y llegan a un acuerdo alcanzando el equilibrio en el mercado e intercambiando los bienes. Entonces, esos son los precios los que finalmente me terminan de definir y decidir si voy a satisfacer mis necesidades de ese producto o ese servicio. ¿Cómo se hace o cuál es la lógica? Si desde el punto de vista de la demanda, lo que yo hago, analizo, digo, ok, ¿cuál es mi disposición a pagar por un bien o un servicio? Lo que yo estoy dispuesto, mi límite, ¿ya? Que no necesariamente tiene que ver con el precio al cual yo lo compro. Podría ser que el precio sea más alto o sea más bajo. Entonces, si yo estoy dispuesto a pagar una X cantidad de dinero o a cambiarlo por otro bien valorado, eh, tengo que ver si mi expectativa de pago es mayor o menor que el precio. Si mi expectativa es mayor que el precio, yo lo voy a comprar, ¿ya? Porque estoy dispuesto a pagar más, incluso más por ese valor, o si viene ese servicio. Si mi expectativa de pago es menor, evidentemente no lo voy a encontrar y es por lo que comúnmente decimos como que está muy caro, ¿ya? No está demasiado caro. A su vez, si vamos por el lado del vendedor o del productor, él dice, ok, ¿cuál es el precio mínimo al cual yo estoy dispuesto a vender este bien o este servicio? Que por lo general y por regla tiene que ver con los costos, ¿ya? En un comportamiento racional, vamos a hablar un poco de ese tema unas láminas más adelante. En un comportamiento racional económico, nadie va a vender un bien o un servicio a un precio más bajo que el costo, ¿ya? De lo que cuesta producirlo. Claro, evidentemente, muchas veces hay que compararlo con costos de almacenamiento, etcétera, pero del precio puro, del costo puro, nadie va a vender un producto a un precio más bajo de lo que le costó producirlo. Ya no tiene ningún comportamiento racional en la economía. Por favor, si tienen dudas, consulta, me interrumpen nomás, sin problema. Entonces, estos conceptos básicos. Lo que hacen los precios, básicamente, actúan en dos dimensiones. La primera, que hacen un racionamiento. Recuerden que estamos en una lógica de un mundo restrictivo, ¿ya? Por más que queramos o intentemos tener la mayor cantidad de bienes y servicios, el mundo es finito, ¿ya? Hay una cota ahí respecto de las cantidades que queremos producir, entonces estamos en un nivel de racionamiento. ¿Y qué hacen los precios? Básicamente dirigen las existencias de un bien hacia los usuarios que más lo valoran. Por ejemplo, pensemos en un metal precioso como el oro. El oro no abunda, el oro tiene una combinación atómica particular que no se puede reproducir por o por combinaciones de elementos, etcétera. Entonces lo hace único. Y las reservas también son acotadas.
¿Por qué el precio? Porque básicamente muchos usuarios lo valoran, ¿ya? Lo valoran mucho. Se entienden las propiedades químicas, la belleza, etcétera. Hay múltiples factores. Pero, ¿por qué su precio? Básicamente porque sube en la medida que muchas personas o muchos actores de los mercados lo valoran, ¿ya? Entonces, esa es la función del racionamiento. No es necesario que exista, y hay un poco ahí el dicho que no se le coloca un precio a lo que abunda, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, bienes que hace tiempo no eran valorados, hoy día sí, adquieren valor y viceversa. Ya va a depender mucho de las instancias, los tiempos. Pensemos hoy día en el agua hoy día todavía sigue siendo un bien masivo, por lo menos en Chile, digamos, no hay restricciones y las tarifas no son excesivamente altas, pero a futuro, en escenarios de sequía, ¿ya? Que afecten a grandes ciudades, podría ser que el valor se incremente y se complique en términos de un bien de consumo, que sea más alto. Y la otra función de los precios, que es asignativa, y tiene que ver con que los precios atraen recursos hacia aquellos sectores en los que se producen más beneficios y se desvían de los sectores en los que se producen pérdidas. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que, por ejemplo, en la medida que un bien o un servicio comienza a ser escaso o comienza a ser más valorado, los recursos se van a destinar a ese tipo de bienes y servicios, ¿ya? Pensemos en los teléfonos celulares, cuando parten eran muy caros, había muy pocos, y el interés, ¿ya? El interés que produjo lo llevó básicamente a que muchos recursos se asignaran a la producción de teléfonos, se masificó, ¿ya? De alguna manera, se dejaron de hacer otros productos que por obsolescencia o por tecnología ya no era rentable. Entonces, los precios cumplen con esas dos opciones, racionamiento y una función asignativa. Pensemos ahora en cómo vamos a abordar la lógica para ir construyendo este modelo de oferta y demanda. Pensemos en una tablita de la demanda que refleja básicamente los precios o las cantidades respecto del precio de un bien a comprar. Por ejemplo, aquí dice a precio cero, yo estoy dispuesto a demandar 12 unidades, ¿ya? Creo que son ejemplos de lado, ¿ya? Claro, no me como el 13 porque ya me voy a enfermar del estómago, etcétera. Entonces, ese es mi límite. Si me lo van a regalar, bueno, deme mi límite hasta que yo no me enferme. Un poco esa es la dinámica. Eh, si el precio sube, comienza a escalar a 0,5, yo estoy dispuesto a consumir 10, todavía sigue siendo barato, ¿ya? Entonces, si es barato, pago por estos 10. Y así sucesivamente hasta que llega un precio donde yo, que en el fondo acá es 3, que yo no pago por esa cantidad por un helado. Mi disposición a pagar es más baja, ¿ya? Entonces, es más baja. Ahí estaría rondando alrededor del 2,75 si uno siguiera esa lógica, un helado, ¿ya? Entonces, básicamente lo que hace esta tabla una demanda de un bien que va a expresarse a través de una tabla de demanda donde se recogen las diferentes cantidades demandadas según el precio del bien. Ojo, este precio no lo coloca quien lo demanda. Este precio viene del mercado y no necesariamente es el valor respecto al cual me otorgue más utilidad, ¿ya? Entonces, como ven ahí, a un precio de 3 yo no estoy dispuesto a comprar ningún helado, ¿ya? Estoy dispuesto lo encuentro muy caro, compro otra cosa a otro precio. Con esta tablita, perdón, con esta tablita de demanda se refleja, por un lado, el costo-beneficio que hacen los compradores. El beneficio es la satisfacción que reporta el bien. Hace mucho calor, me gustan los helados y yo me voy a tomar el helado. Y el costo viene dado, en el caso de la demanda, por el precio. Eso es lo que me cuesta comprarlo, ¿ya? Ese es mi desembolso, eso es lo que yo tengo que pagar por este lado. ¿Cuál es el juego o dónde está el aspecto económico? En que el beneficio de consumirlo va a superar al costo monetario, en este caso. O voy a quedar más contento, más feliz con mi helado y dado el precio voy a consumir cierta cantidad de los mismos. Con esa tablita, que en el fondo acá se replica chiquitita, voy a construir el gráfico, donde en la parte vertical voy a colocar los precios del cono de helado y en la parte horizontal la cantidad de los conos. Entonces, voy viendo, ok, a un precio de 3 yo estoy dispuesto a consumir cero.
consumir cero, en el sentido que es muy caro, ¿ya? En un punto intermedio, si el precio baja a 2,5 o 2,5 o 2,50, voy a poder consumir dos helados. Si baja 2, voy a poder consumir 4 y así sucesivamente hasta llegar a la última unidad, que era 12, porque después eso ya me empiezo a sentir mal, me duele la cabeza, no voy a consumir más helados. Todo aplicable a cualquier mercado, digamos, un ejemplo eh, de un bien de consumo. Entonces, la curva de demanda es la representación gráfica de la relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada. Sin embargo, la demanda de un bien no depende solo de su precio. Uno va a comprar, eh, las cantidades que se demandan no tienen que ver solamente con el precio. El precio es fundamental, es el mecanismo por el cual vamos a discernir, pero no es el único factor. ¿Qué otros factores afectan la demanda? Bueno, el precio del bien analizado mayoritariamente, también la renta disponible, cuál es mi sueldo, cuál es mi ingreso. Entonces, si el precio sube o baja, y va a depender mucho si yo gano 10 millones de pesos, que el helado suba o baje un peso o 20 pesos o 100 pesos da exactamente lo mismo, ¿ya? También va a depender la decisión de eso. El precio de los bienes sustitutivos o complementarios, no sé qué puede ser sustitutivo un helado, no sé, una bebida. Una bebida. Si la bebida es más baja y está heladita, yo voy a preferir la bebida, ¿ya? Entonces tiene que ver un poco con esa diferencia. También los gustos y preferencias de los consumidores. Gustos y preferencias de los consumidores del momento. El precio del helado en invierno es muy distinto al precio de verano, ¿ya? Entonces hay que ver ahí cuáles serían las preferencias respecto a la temporalidad. El tamaño de los mercados, en la medida que los mercados son más grandes, no están tan concentrados, los precios tienden a bajar, tiende a ser más barato para ciertos bienes y servicios. Y las expectativas, los niveles futuros de la renta o de precios. Si yo, el solo hecho de que me anuncien que tal vez me van a subir el sueldo, yo me siento más motivado a consumir helado. Me gustan mucho, entonces el solo hecho, ni siquiera me lo han subido, ni siquiera tiene ese precio, pero eh, la sola expectativa me hace eh, intentar o ya consumir derechamente más helado. Entonces, tenemos estos factores que se agrupan un poco en esta función de demanda que define las cantidades que se van a demandar en función del precio, en función de la renta, en función del precio de los bienes sustitutivos, en función de los gustos y preferencias y en función del tamaño del mercado. Entonces, básicamente es un vector que se compone de varias aristas. Eh, el precio del bien analizado, bueno, la curva de demanda tiene pendiente negativa. Ya vimos que bajaba, digamos, que iba del precio más alto hacia los precios más bajos. La ley de demanda, la cantidad demandada de un bien disminuye cuando aumenta su precio y aumenta cuando baja, manteniéndose todos los otros elementos constantes. ¿Cuáles son los otros elementos? Bueno, la condición de ceteris paribus, que es lo que mencionan los economistas. Esta condición de ceteris paribus lo que me está diciendo es que manteniendo todos los otros factores que definen las cantidades, la renta, el precio, los gustos, el tamaño, la expectativa, y solamente considerando las variaciones de precio, ¿ya? La cantidad demandada de un bien disminuye cuando aumenta el precio. Y un poco la pendiente negativa, ¿ya? No estoy entrando a comparar los otros elementos, no lo estoy analizando, solamente estoy viendo el precio. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la decisión de comprar y qué cantidad comprar en función del precio? Un típico ejemplo de demanda, y un poco lo que vamos a revisar más adelante cuando hagamos ejercicio, tiene que ver con estas formas, donde la cantidad es igual a un valor constante menos el, un factor por el precio, ¿ya? El elemento menos hace referencia aquí a la pendiente negativa. Eso quiere decir que el precio y la cantidad son inversamente proporcionales, ¿ya? Si aumenta uno, ¿qué quiere decir eso? Que si aumenta uno, el otro disminuye, ¿ya? O sea, así se va trabajando un poco el, el- el precio del bien, ¿ya? Si sube el precio, las cantidades se van a disminuir y eso lo da el signo negativo. Interesante e importante considerar que, como les comentaba yo en la clase anterior o la primera clase, existe mucha nomenclatura para
mencionar las fórmulas de oferta y demanda, ¿ya? Por lo general le colocan una letra Q por el quantum, por la cantidad, y P por el precio. Entonces, Q y P. Pero podría ser que alguien lo defina de otra cosa. De hecho, muchos libros al precio le colocan una S, ¿ya? Una S. Lo importante es saber que cuando es negativo, el factor que acompaña el precio, significa que estamos hablando de la demanda, ¿ya? Significa que estamos hablando de la demanda por su comportamiento inversamente proporcional, básicamente por eso. Los cambios, la cantidades versus los cambios de la demanda. Ya habíamos visto que no solamente las cantidades demandadas se definían por el precio, ¿ya? En términos de cuánto voy a comprar de algún bien o un servicio, ¿ya? Entonces, vamos a definir que el precio del bien analizado, los movimientos a lo largo de la curva de demanda, generan movimientos a lo largo de la curva, ¿ya? Y si cambia, por ejemplo, la renta, cambia el precio de los bienes sustitutivos, cambia el tamaño, cambian los gustos, va a generar movimientos de la curva completa, ¿ya? ¿Cómo se expresa eso? Más o menos así, perdón. Esta es la disposición. Uy, se me pasa muy rápido. Ahí, ahí. Si el precio que estamos definiendo tiene este valor, lógicamente se van a demandar estas cantidades, ¿ya? El P sub A y el Q sub A. Si el precio baja, si el precio baja de A a B, esas variaciones de precio se van a definir sobre la curva, ¿ya? Esos desplazamientos. Voy a pasar de A a B y me voy a mover en la misma curva, pero a un punto conocido B, ¿ya? Es un poco lo que pasa o lo que provoca variaciones del precio en las cantidades demandadas. No obstante, si cambian las otras condiciones, qué sé yo, los gustos, el tamaño del mercado, los bienes sustitutos, se van a producir movimientos de la curva completa. Vamos viendo algunos ejemplos. Si disminuye, por ejemplo, el precio de un bien complementario, es decir, si, por ejemplo, ya no se usa mucho, este ejemplo está medio obsoleto ya, pero pensemos en el mercado de los computadores y las impresoras, ¿ya? Eran como complementarios. Si yo no podía ocupar una impresora sola si no tenía computador, ¿ya? Entonces, si, por ejemplo, bajaba, yo voy a comprarme un computador y veía que el precio del bien de la impresora estaba bajo, bueno, tal vez me hacía un esfuerzo y me compraba el computador y la impresora, ¿ya? Porque había una disminución. Yo entendía que en el combo, en llevarme los dos productos, iba a tener una ganancia o una satisfacción mucho mayor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si el precio de un bien suplementario baja, eh, se expande el mercado, ¿ya? Se consumían más unidades. Si el precio del bien sustituto, si disminuye el precio, perdón, aquí disminuye el precio del bien complementario. Ahora, al revés, ¿qué pasa si disminuye el precio de un bien sustitutivo? El sustitutivo es el que sustituye, básicamente, como lo dice el nombre. Este es el típico ejemplo entre la margarina y la mantequilla. ¿Qué pasa con la margarina si disminuye la mantequilla? Entonces, en ese caso, se contrae un poquito la demanda, fundamentalmente porque eh, muchos usuarios o algunos usuarios van a comprar mantequilla, el producto de que se entiende que es de mejor calidad, que es sustitutiva, pero que, no sé, recuerda que aquí también entran a rayar los gustos, entonces no es uno a uno el cambio. Sin embargo, si baja el precio de un bien sustitutivo, la curva de demanda se va a contraer hacia el origen. Si hay un aumento de la renta, si a mí me van a subir el sueldo, se va a expandir, ¿ya? Se va a expandir, va a pasar a un nivel mucho más amplio, se van a consumir más bienes y servicios y lo vamos a hacer todos a la vez, ¿ya? Entonces también se suben los precios, suben las cantidades. El aumento de la renta de un bien inferior. Aquí hay algo interesante. Acá aumento de la renta, acá aumento del bien inferior. Eso va a hacer alguna diferencia. ¿Por qué quieren, por qué quieren ustedes que con aumento de la renta, si me van a subir el sueldo, yo consumo más bienes? ¿Ya? Y tiene lógica, porque tengo más disponibilidad de gasto. Pero para estos bienes que tienen un apellido, se llaman bienes inferiores, se contrae la cantidad de bienes consumidos. ¿Qué bienes y servicios creen ustedes que pueden ser esa cantidad? O sea, ese tipo de bienes.
o a qué están asociados. Puede ser a los alimentos. Sí, sí, hay una lógica de alimentos ahí, pero son cierto tipo de alimentos. Son aquellos que se llaman bienes inferiores. No es porque sean inferiores, pero el tratamiento que se les da desde el punto de vista económico tiene que ver con que son, se entienden que son de menor calidad. Por ejemplo, y siguiendo el ejemplo de Fernando de los alimentos, el famoso jugo en polvo, ¿ya? Es el tipo de ejemplo del bien inferior, donde yo tengo un cierto nivel de renta donde consumo jugo en polvo. Puede ser porque me gusta también, ¿ya? Ojo ahí, no hay una sola razón, pero se le denomina bienes inferiores que en la medida que suben mis ingresos, yo dejo de consumirlos, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay otros bienes que tienen una valorización en el mercado mucho más grande. Entonces, por ejemplo, pensemos en el jugo en polvo. Tiene un cierto precio, es económico, son bastante buenos algunos, y en la medida que mi renta sube, tal vez me voy a pasar a la bebida. Sale por, no sé, bebidas gaseosas, digamos, de cierto precio. Después aumentaré, tal vez iré a los jugos naturales, ¿no? Jugos naturales de fruta. Después, si mi renta aumenta, tal vez compro directamente al proveedor y hago que me hagan jugo con la fruta directamente, ¿ya? Después me compro algún elemento de algo más exclusivo. Entonces, eh, el bien inferior tiene que ver con eso, que en la medida que suben mis ingresos, yo dejo de consumirlo. Otros ejemplos, bueno, la comida chatarra, ¿ya? La comida chatarra también, definiendo chatarra que tiene como poco valor nutricional, etcétera. Sí, aquí no hay que estigmatizar los bienes y servicios. Recuerden que esto tiene que ver también con los gustos. Entonces, pero en la medida que yo, mis ingresos aumentan, yo dejo de comer eh, y tal vez comienzo a colocar mis fichas o mi dinero en productos que, sé yo, que tengan una proteína de mejor calidad, que no sean tantos carbohidratos, no tantas grasas saturadas, etcétera, etcétera. Cuidado con los gustos, y como les digo, esto no es solamente una razón. Otro ejemplo de bienes inferiores, por ejemplo, los bienes y servicios de segunda mano, ¿ya? ¿No? En una primera instancia, por ejemplo, yo tengo cierto nivel de renta, mi primer auto a lo mejor va a ser un auto usado, ¿ya? Y no tiene nada de malo, si en el fondo funciona así. Y en la medida que mis rentas van subiendo y tal vez logro comprar eh, un auto nuevo, y también dentro de los mismos autos nuevos hay autos de marcas y de lujo, ahí un poco nos vamos arrancando, nos vamos alejando de los bienes inferiores, ¿ya? Lo mismo pasa con el mercado, por ejemplo, de la segunda mano, la ropa de segunda mano, vehículos de segunda mano, cualquier artefacto que sea de segunda mano, digamos, tienda a asociarse con bienes inferiores, ¿ya? Eh, Todo lo que sea que en la medida que me suben las rentas y baja mi consumo, sería un bien inferior. Otro ejemplo es el aumento de la población. El típico ejemplo también acá es cuando aumentan los mercados, se hacen más grandes, esto se expande, ¿ya? Se expande hacia la derecha desde el origen. Un poco aumenta, se Profe, hace un mercado más grande. Eh, profe, sí, adelante. pero por ejemplo, un bien inferior en una empresa, por ejemplo, la semana pasada estábamos hablando de alguien que tenía eh, hectáreas de terreno, ¿eso cómo lo puede ver en un bien inferior? Ya. Comprar, Sí, comentábamos lo del terreno en base a la frontera de posibilidades de producción, digamos, es un bien, un factor productivo necesario para la agricultura, por ejemplo, o para hacer cualquier actividad económica. Claro, en este caso, el terreno hoy día, con el precio, no sería un bien inferior, ¿ya? Es un bien económico eh, que ahí podemos definir si es básico o es de lujo, pero no es inferior, ¿ya? Porque en la medida que mi renta aumenta, yo tiendo a comprar más terreno, ¿ya? No menos. O sea, no operaría con la lógica del bien inferior. Tal vez si uno pudiera asociarlo al mercado de la vivienda, podría ser, en el sentido que ciertas viviendas tienen ciertos precios y en la medida que mi renta va subiendo, yo tiendo a consumir otro tipo de vivienda. Así que pensando en que uno podría cambiarse de vivienda muchas veces en la vida, bueno, hay gente que puede hacerlo, pero siempre asociado al lujo. Entonces, claro, el terreno mismo como un bien de consumo no sería un bien inferior, sería un bien económico
hoy día casi un bien económico de suntuoso o de lujo, de quienes pueden tener mucho terreno, tienen muchos recursos. Permiso, voy a enchufar mi audífono. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Aló? Sí, sí, se Ya, escucha. súper. Claro, entonces el terreno no sería un bien inferior en el sentido que en la medida que mi renta aumenta, tal vez yo me veo motivado a consumir más unidades de ese bien. Es un poco sería un bien económico no inferior. No sé si responde la pregunta. Sí, sí, Ya, súper. Bueno, comentábamos el aumento de la población. Si la población se expande eh, y las expectativas de aumento de renta. Ni siquiera me han subido la renta. Tal vez decir, oiga, pucha, en base a su desempeño, podríamos de aquí a 2, 3 meses más conversar, tal vez un aumento de renta. Eso me pone inmediatamente en una condición de querer consumir más bienes y servicios, porque yo ya me presumo que en 2, 3 meses más voy a tener más holguras, ¿sí? Son más bienes y servicios. La expectativa es disminución de renta, caso contrario, ¿sí? Las ventas han disminuido, digamos, entonces el próximo mes lo más probable es que tenga menos ingresos. Entonces, en ese caso, lo que hago es bajar mi nivel de consumo, ¿ya? Entonces voy a disminuir mi demanda para efectos de tener, de mantener mi nivel de ingreso y mi nivel de consumo, y me ajusto. Y gusto a favor de un bien que aumentan, claro, esto finalmente tiene que ver con que yo la expectativa cambian mi gusto, digamos, y entiendo, qué sé yo, aparece un nuevo producto en el mercado que tiene cierta valoración y que me gusta y va a hacer aumentar las ventas, digamos, hacia adelante. Ya es un poco la lógica del gustos de las variaciones en el consumo. ¿M? Entonces, movimientos en el precio generan movimientos a lo largo de la curva. Paso de un punto a un punto B, pero siempre sobre la curva de demanda. Movimientos de los otros factores que definen la demanda provocan desplazamientos de la curva completa. Veamos ahora cómo se comportan los oferentes. Ya vimos que así se comportaban quienes compran, pero veamos ahora cómo se comportan aquellos actores que venden, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo, construyendo un poco esas dinámicas. Vamos a construir ahora la tabla de oferta. Tiene que ver básicamente con las cantidades que yo estoy dispuesto a vender u ofrecer a los distintos consumidores. Entonces, por un lado, si el precio en el mercado es cero, en realidad es raro que exista un precio de un bien de mercado en cero, yo lógicamente no voy a querer vender nada, ¿no? Porque ni siquiera voy a alcanzar a cubrir mis costos. Si ese precio sube a 0,5, eh, todavía yo no quiero ofrecer ninguna unidad porque no alcanzo a cubrir el costo. Pero si el precio sube a uno, yo estoy dispuesto a vender una unidad. Con eso tal vez cubro mis costos, hago funcionar mi negocio y puedo moverme ahí. 1,5, 2, 2,5, 3, hasta el nivel 3, estoy dispuesto a vender 5 unidades, ¿ya? Entonces, esta tabla de demanda muestra las cantidades de un bien que los productores están dispuestos a ofrecer a cambio de ese precio. A cambio de un precio de 3, estoy dispuesto a vender 5 unidades. Al igual que la demanda, la oferta puede ser explicitada dentro de la tabla de demanda, un poco lo que se muestra en pantalla. Acá, esta no es más que el reflejo de los costo-beneficio que hacen los productores de un bien. El beneficio viene dado por el precio del mercado, eso es lo que yo recibo, eso es lo que me van a pagar a mí, ¿ya? Esa es mi retribución. Y el costo tiene que ver con lo que me costó producirlo, básicamente los costos de producción. Si el beneficio supera el costo, yo lo voy a vender. Viceversa, no tiene ninguna lógica racional respecto de hacer el intercambio. Al igual que en demanda, con esta tablita podemos construir la función de oferta o la curva de oferta y que tiene que ver con la representación gráfica de las cantidades ofrecidas en función de los precios.
Entonces, un poco lo que decíamos, a un precio de cero no vamos a vender nada. A un precio de 0,5 todavía no podemos vender nada. Pero un precio de uno ya se nos hace interesante y podemos vender una unidad. Y así sucesivamente, esto crece hasta el infinito, ¿ya? El infinito en el sentido que en la medida que existen más precios, en la medida que el precio sube, quien produce va a estar dispuesto a vender más unidades, entonces va a crecer hacia el infinito. Por ejemplo, cuando entré, digamos, los barquillos de helado. La oferta de mercado también puede expresarse a través de la función de oferta, donde se reflejan todos los factores que influyen en la cantidad demandada, ¿no? Lógicamente, al igual que la demanda, la oferta no solamente depende del precio, depende de múltiples factores que están encadenados en una función para determinar la oferta y y las cantidades demandadas. El más importante y el que se analiza es el precio del bien, el P sub A. El P sub B es el precio del resto de los bienes, ¿ya? Va a depender mucho, eh, todavía no viene sustitutivo ni complementario, sino que el nivel de precios del mercado define también precios de oferta. El precio de los factores productivos, cuánto me costó hacer el bien o el servicio, ¿ya? La tecnología con la cual estoy haciendo. Si es tecnología de punta o de vanguardia, tal vez es un poco más cara al principio, después, hasta que no hay mejoras tecnológicas, va a seguir siendo caro, ¿ya? El número de empresas oferentes, la competencia, influye mucho el precio y las cantidades transadas en base a la cantidad de competidores que existen en este mercado. Las expectativas sobre variaciones de los precios. Se espera que el precio de los huevos suba. Está mostrando ahí la lógica del precio del huevo que suba, el precio de las paltas, que hay una sequía, un poco el factor que está abajo asociado al tiempo meteorológico. eh, Va a haber buen tiempo, suben los precios, o mal tiempo, bajan los precios, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una medida ahí de, de variación respecto de otras variables. La ley de oferta y demanda expresa la relación directa que existe entre el precio y la cantidad ofrecida, ¿ah? Sí. A ese precio estoy dispuesto a ofrecer X cantidad de producto. Y una función típica es muy similar a la función de demanda, pero la diferencia está aquí. Fundamental está aquí. ¿Por qué? Porque la función oferta tiene pendiente positiva, siempre va a crecer. En la medida que el precio sube, las cantidades ofrecidas también suben, son directamente proporcionales. Claro, si el precio sube, yo como oferente quiero poner más unidades en el mercado, quiero poner más unidades en el mercado, pero también va a depender mucho de qué tan rápido se vendan, si tengo que ajustarme a ese precio o no. Pero en general, de forma directa, en la medida que el precio sube, las cantidades ofrecidas suben. Entonces, lo que hace la diferencia entre oferta y demanda tiene que ver con la pendiente, la que acompaña a la variable independiente, en este caso que es el precio. Variaciones en la cantidad ofrecida van a depender básicamente del precio, se van a mover a lo largo de la curva, o cambios de los otros factores hacen que se mueva completamente la curva, ¿ya? Hacen que se mueva completamente la curva. Por ejemplo, movimientos del precio son movimientos a lo largo de la curva, y los desplazamientos hacen que sea directamente sobre la curva perdón, desplacen la curva completa, la de demanda, ¿ya? Es un poco al igual que en la función de demanda. Perdón, déjenme mirar. Ya. Entonces, movimientos movimientos de precio de P sub A a P sub B van a provocar movimientos a lo largo de la curva de oferta, sobre la línea, movimientos por cambio de precio. Y lógicamente van a cambiar las cantidades. Movimientos a lo largo de los otros factores van a provocar movimientos de la curva completa. Vamos viendo, por ejemplo, una mejora tecnológica, qué sé yo, se puede hacer chips más potentes y más pequeños. Entonces, eso va a hacer que los mercados que se trancen más unidades, porque se van a hacer más rápido y van a ser más eficientes, ¿ya? Aumento de los salarios. El aumento de los salarios va a hacer que las, la oferta suba los precios. ¿Por qué? Porque va a haber más demanda. Como va a haber más lucas, más plata dando vuelta en el sistema,
la presión sobre esos bienes y servicios va a hacer que el precio suba, ¿ya? Con lo cual se van a ver aumentadas las cantidades ofrecidas en segunda instancia. Disminución de las tasas de interés. Cuesta menos endeudarse, ¿ya? Es más barato endeudarse, con lo cual se va a expandir la oferta hacia la derecha. Piensen que si a la derecha significa que se venden más unidades a un precio más barato, ¿ya? Si se desplaza a la derecha. Si se desplaza a la izquierda, se venden menos a un precio más caro. Aumento de los precios de las materias primas. Ese es el caso contrario, que se van a vender al mismo, pensemos en una cantidad X, se va a vender al precio más caro, ¿ya? Si parte aquí, digamos, en este punto, eh, pensando en ese punto, en una primera instancia tenemos ese valor y luego el valor de más arriba, ¿ya? El aumento del número de empresas, ¿ya? Aumento del número de empresas. Competencia hace bajar los precios y aumenta las cantidades ofrecidas, ¿ya? Porque se produce un ajuste. Yo tengo que empezar a competir, digamos, con mi, con la gente que vende el mismo producto que yo. Expectativas de aumento de precios. Se espera que aumente el precio del limón antes de Semana Santa. ¡Pum! ¿Ya? Inmediatamente sube los precios y disminuyen las cantidades ofrecidas. El buen tiempo climático. ¿Ya? El buen tiempo climático hace que se expanda un poco la curva de oferta respecto de que se van a transar más bienes y servicios a un precio más bajo. Y el mal tiempo climático hace exactamente lo contrario, ¿ya? Se cambia un poco la lógica. Eh, ¿Alguna duda respecto de la función, las curvas de oferta y demanda? No, profe, yo Ya, No, profe. súper, Todo bien, profe. perfecto. Seguimos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a juntar estas dos dimensiones y en lo que vamos a conocer como el equilibrio del mercado, ¿ya? Por un lado teníamos el comportamiento de quienes demandan, por otro lado tenemos el comportamiento de quienes ofrecen, ¿ya? Y vamos con esa lógica o con esas lógicas que vimos al mercado, a comprar y a vender, ¿ya? Vamos a jugar un poquito ahí con esos dos actores. El equilibrio del mercado se alcanza allí donde concurran la demanda de los consumidores con la oferta de los productores, es decir, nos ponemos de acuerdo con esta mano invisible. Yo voy y digo, perfecto, a ese precio yo estoy dispuesto a comprar. Y quien vende, a ese precio yo estoy dispuesto a vender. Y se produce el intercambio, ¿ya? Se produce el intercambio mutuo. Aquí no hay, nadie obliga a nadie. El precio de equilibrio es aquel que vacía el mercado de modo que la cantidad demandada y ofrecida es la misma. Se venden todas las existencias y se compran y todos nos vamos para la casa contentos, quienes compran y quienes venden. Y desde el punto de vista de la economía tradicional, si se van contentos quienes compran y quienes venden, la sociedad completa queda contenta, ¿ya? Es un poco la dinámica de la economía tradicional. Podemos criticar eso porque, claro, efectivamente podría ser que no todos los bienes son transables, o no solamente yo transo mis bienes, etcétera. Podemos hacer mil de otras opciones, pero estamos dentro de la lógica económica. Por tanto, el equilibrio se encuentra en la intersección de la curva de oferta y de la demanda. Y un poco ya intuirán hacia dónde vamos, y tiene que ver con que a una cantidad y a un precio, las expectativas de quienes demandan y las expectativas de quienes ofrecen coinciden. Entonces, ese punto ocurre en la tabla de demanda a un precio de 2, yo estoy dispuesto a consumir 7 unidades, y al precio de 2, quien vende está dispuesto a vender 7 unidades. Luego, ese punto, como un par ordenado entre la cantidad de 7 y al precio de 2, va a ser lo que se conoce como el equilibrio en el mercado, ¿ya? Al precio de 2, la cantidad demandada es igual que la cantidad ofrecida. Y ese es un poco el corazón de este modelo de oferta y demanda, donde, si se fijan, cuando yo voy a comprar, no me interesa mucho lo que piense el vendedor, ¿ya? Yo voy con mis expectativas. A su vez, el vendedor tampoco le importa mucho lo que piense el comprador, ¿ya? Porque él tiene sus costos y coloca su precio. Yo puedo cobrar lo que quiera por un bien. Otra cosa es que lo pueda vender. Y al revés, yo puedo ofrecer lo que yo quiera por el bien.
Otra cosa es que lo pueda comprar a ese precio, ¿ya? Entonces, si hay muchos actores, tanto por el lado de la compra como por el lado de la venta, se va a producir este juego y este equilibrio iterativo hasta que llegue un precio y una cantidad definida. Eh, este equilibrio de mercado se alcanza allí donde concurran la demanda del consumidor. Perdón, me fui para atrás, por tanto, sí, ahí. Algunas consideraciones cuando el precio inferior al bien, cuando el precio es inferior al precio equilibrio, se produce una escasez, que estamos en la parte baja de la curva, ¿ya? Si el precio eh, está por debajo, que es un poco acá, ese es el precio de equilibrio, 2 y el precio está a 1,5, quienes venden van a querer vender esta cantidad de bienes, ¿ya? 4. Y quienes compran a ese precio van a querer comprar 10. Lógicamente, hay una diferencia. Se están vendiendo 4 y se van a querer comprar 10. Va a haber una escasez, ¿ya? El mercado buscará el equilibrio aumentando la cantidad ofrecida y reduciendo la demanda, que es un poco lo que ocurre cuando, claro, en una primera instancia aparece un producto, puede que satisfaga, existe más expectativa, el vendedor todavía no alcanza a producir más de ese producto y se produce una sobredemanda, con lo cual aparece una escasez. Como va a subir el precio en la siguiente iteración, van a quedar algunos consumidores fuera y va a llegar nuevamente el equilibrio a un precio de 7, a un precio de 2 con una cantidad de 7. Movimientos se pueden desplazar, ya habíamos visto que se podía desplazar la curva de demanda, con lo cual se va a desplazar el equilibrio de un punto de equilibrio acá, eh, señalado por E, a un punto de equilibrio A, ¿ya? Producto de que existe un desplazamiento de la curva de demanda y se alcanza un nuevo equilibrio, ¿ya? La economía, uno puede analizar desde el punto de vista estático, qué está pasando en este momento, y también de un punto dinámico, qué va a pasar si se cumplen ciertas expectativas, ¿ya? Lógicamente también se podría desplazar la curva de oferta desde un punto de equilibrio E a, perdón, no sé qué dice, ahí. Desplazamiento de la curva de oferta va a desplazar de un punto E a un punto B, ¿ya? Donde se alcanza un nuevo equilibrio y se restablecen los precios y las cantidades. También pueden cambiar los dos, ya en términos de que en una instancia del mercado se parte en esa posición y existen aumentos de curvas de demanda y de oferta y se expande el mercado, se agranda el mercado, ¿ya? Se transan más unidades a un precio más barato, significa que se agrandó el mercado y funcionó, digamos, la lógica de adaptarse a las nuevas condiciones. Lo mismo también si aumentan la cantidad de demanda y se contrae la oferta, ¿ya? Pues también se va a desplazar el equilibrio hacia los costados. Algunas consideraciones, los compradores y vendedores son infinitos. Una consideración eh, sine qua non o es una consideración que no puede faltar que sean infinitos. Los consumidores son infinitos con voluntad y capacidad de comprar el producto a un precio determinado y los productores también son infinitos con la capacidad de vender estos productos, ¿ya? Considerar que nadie está obligado a ir al mercado a comprar o vender, pero la condición es que sean infinitos, porque si es uno el que vende, estamos en la condición del monopolio. Lo vamos a revisar también esas condiciones. O si es uno el que compra, es un monopsomio. Los dos son fallos de mercado, ¿ya? Para que se produzca este equilibrio y actúe esta mano invisible, tienen que ser muchos compradores y muchos vendedores, ¿ya? La cero barrera de entrada y salida. Es relevante, relativamente fácil entrar a un negocio y salir de él para que sea perfectamente competitivo, porque si hay barreras de entrada, ya sea legales o comerciales, va a ser difícil que exista competencia y que se llegue finalmente a un precio de mercado eh, donde cual no exista ninguna intervención de uno de los actores, ¿ya? Perfecta movilidad de los factores. Los factores a largo plazo de la producción son perfectamente móviles y permiten el ajuste a largo plazo de las condiciones cambiantes del mercado. Es decir, en la medida que se dispone, ¿ya?, de los factores de producción a futuro, y no hay barreras de entrada también, ¿ya? Es una condición para la competencia perfecta. Existe perfecta información. Los precios y la cantidad de los productores supone que se conocen igual por todos los consumidores y productores. No es que yo esté escondiendo información o tenga costos que son distintos y esté falseando los costos, etcétera, etcétera, ¿ya? Eso es información perfecta.
Por eso se habla de competencia perfecta. Se maximizan los beneficios. Las empresas tienen el objetivo de alcanzar el nivel de venta de sus beneficios. Es como la dinámica de entrada a los mercados. Y hay una homogenización de los productos. Las características del bien o servicio no varía entre los diferentes proveedores. Claro, para poder comparar, tiene que ser el mismo producto, básicamente, o debería estar homologado, que hacen más o menos lo mismo. Por ejemplo, pensemos en los computadores, ¿ya? Para poder ver qué tipo de computador se trata, tendría que tener, aunque sean de marcas diferentes, pero tendrían que tener más o menos las mismas capacidades, las mismas funcionalidades para efectos de poder comparar los precios. Significa que estén homologados. Si es otro computador distinto que tiene otras prestaciones, se van a tener como otro producto, ¿ya? Los mercados en sí se hacen intervenciones, ¿ya? Esta lógica que habíamos visto acá es la competencia perfecta. No hay intervención de ningún actor. Me fue muy atrás. Ahí. No hay intervención de ningún actor. ¿Ya? Llámese actor el gobierno, las leyes, etcétera. Solamente se vela porque existan muchos compradores y muchos vendedores. Pero sin embargo, por consideraciones sociales, a veces se hace cierta intervención en los mercados. ¿Ya? El hecho de que los resultados del libro sean eficientes no significa que sean deseables en términos absolutos. ¿Ya? Esto quiere decir, por ejemplo, que muchos mercados intervienen para efectos de equidad social. ¿Ya? Por ejemplo, se colocan precios mínimos y máximos o se aplican impuestos. ¿Cuál es la lógica del precio mínimo y máximo? Es que yo no puedo cobrar más o menos que cierto valor porque dejo muchos usuarios, muchos agentes económicos fuera del uso de ese bien o de ese servicio. Ejemplo de esto, la tarifa del transporte público. ¿Ya? Por ejemplo, si el Transantiago o el Red hoy día tiene cierto precio, es básicamente porque no se puede subir arbitrariamente, los operadores no pueden subir su precio arbitrariamente, sino que tiene que hacerse vía un decreto o la intervención del gobierno. ¿Por qué? Porque si lo dejan libre a las lógicas del mercado, el precio se podría disparar, con lo cual deja sin usar a muchos usuarios eh, este bien o este servicio que es el transporte, ¿ya? Y la lógica de los impuestos tiende a corregir una actividad negativa. Por ejemplo, impuestos a la contaminación, famosos impuestos verdes, ¿ya? Donde yo voy a aplicar un valor más alto al precio para efectos de yo corregir esa condición. Impuestos a los alcoholes, por ejemplo, ¿ya? Porque se entiende que el, el bien, o perdón, el precio del bien se hace un daño a la sociedad. ¿Ya? Se entiende por qué, digamos. Lo mismo el tabaco, se le aplican impuestos porque se, se, se tiende a que esos valores recaudados van a ir a políticas públicas, a prevenir, a prevención de las enfermedades derivadas, digamos, estas drogas lícitas, ¿ya? Entonces, esas son intervenciones que hacen los mercados. Ambas intervenciones, ya sea por el lado de política de precios o por impuestos, van a provocar un desplazamiento del punto de equilibrio. ¿Ya? El punto de equilibrio es básico porque es el punto más eficiente que se da en términos de la, eh, el juego de oferta y demanda. ¿Ya? No existe otro punto en libre mercado que sea más eficiente que el punto de equilibrio. Entonces, si yo, por ejemplo, coloco un precio mínimo, por razones de equidad social, por ejemplo, donde el precio del bien está por sobre el precio de mercado, lo que va a pasar es que básicamente se va a producir un exceso o un excedente de oferta. ¿Ya? El precio mínimo es superior al precio de equilibrio, se produce un excedente, un exceso de oferta que es comprado por el Estado, ¿ya? Para efectos de no perder esa eficiencia en los mercados. Y se intervino, entonces hay que hacer una diferenciación, ¿ya? De los productos dado que se van eh, a producir un exceso o un excedente de oferta, ¿ya? Porque, claro, si tú no puedes cobrar menos de esto y se coloca el precio arriba. Perdón, el precio máximo, tú no puedes cobrar más de esta cantidad. Perdón, no sé qué le pasa cuando lo...
hago lo destaco. Bueno, el nivel por encima de la ley no permite subir el precio de un bien. Tú no puedes cobrar más de cierta cantidad. El precio máximo es inferior al precio de equilibrio. Esto produce una escasez, un exceso de demanda, ¿no? Entonces, hay muchas personas que quieren acceder a este bien o a este servicio. Entonces, en ambos casos se rompe el equilibrio para efectos de eficiencia en los mercados. Supongamos que el Estado, que hace los impuestos, supongamos que el Estado fija un impuesto constante por unidad de producción. ¿Ya? ¿Cómo afecta esto a la cantidad de equilibrio? Bueno, inicialmente está en un estado S, ese es su punto de equilibrio, y el Estado aplica un impuesto, con lo cual hace subir el precio. En este caso, un T igual 10, un impuesto igual 10. Inicialmente era este el valor de equilibrio y eso desplaza, ¿ya? Desplaza el punto de equilibrio, con lo cual pierde eficiencia en los mercados. Vamos a ver por qué, lo vamos a demostrar por qué y un poco adelantarles que de esta materia yo creo que, pucha, a ver, déjenme ver, vamos a la próxima, hagamos la próxima todavía online y a la semana subsiguiente hacemos ejercicio. Entonces tenemos que coordinarnos para poder eh, hacerlo allá en el departamento. Porque esto lo tenemos que calcular cosas acá, tenemos que aplicar impuestos, tenemos que calcular los puntos de equilibrio, etcétera. Pero hasta ahora el precio se afecta y también se afecta la cantidad y se rompe el equilibrio, ¿ya? Se producen ineficiencias. Aquí hay un ejemplo para efectos de poder ver ¿cómo podemos desarrollarlo? No tengo la pizarra acá. Supongamos que, bueno, esto es un ejemplo típico de curva de oferta y demanda, y dice básicamente que suponga que las curvas de oferta y demanda en el mercado de un bien están dadas por Q igual 400P y Q igual a 2000 menos 100P. No me dicen cuál es su oferta y demanda, claro, yo podría inferirlo por el orden, pero da lo mismo porque yo tengo que saber que la que tiene pendiente negativa, la que acompaña la variable independiente, que es el precio, es la oferta, siempre, ¿ya? Entonces tenemos que determinar el precio de equilibrio para esta curva y calcular el precio de mercado. Suponga que se producen ciertas condiciones de variaciones, ¿ya? Con lo cual se debe calcular este nuevo equilibrio. No sé si tengo un lápiz acá, un poco no lo sé. No, tengo la firma, un paneo, comentarios, de otro lado no. A ver si lo abro con el explorador, a lo mejor tengo un lapicito para poder un poco dejarlo esbozado. Yo sé que tenemos que hacerlo mejor con la pizarra, pero déjenme ver si puedo hacerlo con un esbozo. No lo tengo aquí, a ver. No lo tengo aquí. Y acá, perdón. Mm, 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 mm. Bien, fuerte demanda. Ahí está abierto en web. No sé si tengo aquí una plumita o algo para destacando. A ver, a lo mejor en Google Docs. Ah, no, lo abre como un Word medio extraño. Cambió los formatos, etcétera. Ya, no pensé que podía verlo eh, en Lumi. Así que esto me va a pedir logueo o algo así. Sí, no, lo bajo y lo abro con este. Ahí está el dibujar. Perfecto. Ya, bueno, ¿cuál es la forma de tratar estos ejercicios? Como les comento, la idea es hacerlo en la clase, en la pizarra, pero el esquema tiene que ver con reproducir esta,
el modelito donde acá tengo las cantidades, qué sé yo, si esto es el mercado de zapatos, tengo la cantidad de zapatos. No sé si están viendo. Sí, profe. Ah, ya, perfecto. Y me está dejando un mensaje ahí de, por favor, deja alejar esta ventana. Bueno, y acá está Salió como una pantalla negra y arriba. ¿y volvió? Está ahí una como una pantallita negra arriba, pero no. Sí, pero no molesta, sí. Ya, gracias. Y acá está, hasta acá está el precio, digamos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, básicamente, es decir, ok, graficar estas dos curvas, no sé qué resultado me va a dar. Bueno, acá dice que es un valor constante de Q en función del precio, ¿ya? Con lo cual podría ser un valor de, si P vale cero, este vale cero también, partiría del origen, la función de oferta, y así sucesivamente hacia arriba, ¿ya? Y la demanda tiene pendiente negativa, parte acá en 2000, perdón el pulso, pero bueno, no soy muy hábil ahí con el mouse, parte en 2000. Profe, está como pegada la pantalla, parece. Ah, No, perdón, no, no sé. Sí, se ve en negro nomás, no se ya, ve los dibujos que está haciendo. ya. A ver ahí. Sí, eso es Ahí sí volvió. Ahí se movió el cursor. Ya, ahí se ve. Déjenme entonces borrar todo de nuevo. Bueno, aquí no se supera la pizarra, digamos. No, es muy grueso. Este sí, ya. La idea de los estos ejercicios, como les decía, es en una primera instancia graficar, hacer la dinámica que habíamos conversado de cantidades y precios, ¿ya? Donde tenemos una curva de oferta, porque tiene pendiente positiva, que si el precio es cero, la cantidad va a ser cero, parte aquí en el origen, y sube hacia la derecha, da lo mismo hasta donde suba, digamos. Lo que nos va a interesar es dónde va a cortar con la función de oferta. En este caso es en un 2000. Voy a explicar cómo y por qué, digamos, va al 2000. Tal vez ya se acuerdan de la curva de la línea recta, de las propiedades de la línea recta, un poco por eso. Y ahí se aplica el punto de equilibrio. Punto acá. Esto de forma gráfica, si fuera papel milimetrado, nos debería dar. Pero, ¿cuál es la dinámica desde el punto de vista analítico? Es que tenemos que igualar la curva de oferta, perdón, Profe, ¿sí? disculpe, está escribiendo porque no se ¿No ve se que esté. ve? No, Ah, sí, pues estoy escribiendo. sale el equilibrio de mercado, donde tiene marcado en amarillo la fórmula, y ¿Ya? eso nada más no se ve que está escribiendo. Perdón, déjenme, ya sé lo que está pasando. Ahí sí lo van a ver, ¿o no? Sí, profe, ahí sí. Ahí Ya, sí. sí, es que no había cambiado la hojita. Todo de nuevo, todo de nuevo. Perdón, son las vicisitudes del online. Ya, ¿cómo atacamos estos ejercicios? Nuevamente, vuelvo a comentarles que lo vamos a hacer en la pizarra, solamente lo voy a dejar esbozado ahora, así como esquemáticamente para ver cómo lo atacamos. Tenemos una función de oferta y una función de demanda. La idea es trabajarlo en nuestro modelito de eje cartesiano, donde en el I tengo el precio y donde el Q lo tengo acá en la X, ¿ya? Es como la idea. Ahora, la función de oferta viene dada por Q igual 400p. ¿Por qué sé que es la oferta? Porque el coeficiente que acompaña al precio o a la variable independiente es positivo. Y el coeficiente que acompaña acá es negativo. Eso quiere decir que son inversamente proporcionales. Entonces esta es demanda y esta es oferta. Si el precio es cero, la cantidad demandada es cero. Entonces mi función de oferta parte de aquí. Y ahí sube y crece hacia el infinito y más allá. Si la función de demanda es esta, esto quiere decir que corta al eje en el 2000. ¿Ya? Es que el coeficiente de posición. Es un poco las particularidades de la ecuación de la recta. Y aquí, bueno, aquí le gana,
a la pizarra, o con varios colorcitos. Esto sería la demanda. Lo que andamos buscando es este punto, ya, este punto que sería el punto de equilibrio, que nos va a dar una cantidad de equilibrio a un precio de equilibrio, ¿ya? A un precio de equilibrio. ¿Cómo lo hacemos? Esto gráfico, ¿ya? Y como les decía, si fuera papel milimetrado nos debería dar, y fuéramos perfectamente rigurosos, nos podría dar el valor, ¿ya? Pero como somos ingenieros necesitamos hacerlo de forma analítica. ¿Cómo es esa forma analítica? Tenemos que igualar las ecuaciones de oferta y demanda. O sea que la oferta es igual a la demanda. En este caso, como están separadas por la cantidad, yo la comparo directamente. Es decir, 400 P va a ser igual a 2000 menos 100P. Y ahí yo voy a obtener mi valor de P. Si me ayudan ahí rápidamente, P para allá, P para acá, son 500, 400, no, pues perdón, 4. Este 100 que está aquí está restando, lo paso por acá. Este es un descalabro matemático decir eso, pero en rigor debería aplicar el 100 a ambos lados, pero se entiende. Eh, lo voy hacia allá, son 500, 2000 dividido en 504. Ese es el precio. A ese precio se va a transar en este mercado. ¿Y cómo calcula la demanda? Bueno, como el precio, como este punto, o el punto de equilibrio, pertenece a las dos funciones, basta que tome el precio y lo coloque en cualquiera de las dos ecuaciones y debería tener la cantidad demandada. En este caso, como es más fácil acá, si el precio es 4, la cantidad va a ser 1600. Ponen el 6, no, parece cualquier cosa. Eh, ahí sí, va a ser, ahí me forcé, 1600. Ese es mi punto de equilibrio. Ahí queda determinado analíticamente cuáles van a ser las cantidades y los precios que se van a transar cuando se logra el equilibrio finalmente. ¿Ya? Entonces, en una primera instancia se determina la expresión matemática del grupo de demanda individual. Ah, me adelanté un poquito. ¿Ya? Vamos a hacerlo de nuevo pero por ahí va un poco la lógica. ¿Ya? Por ahí va un poco la lógica de determinar cuál es el precio de equilibrio para los consumidores y los productores. ¿Alguna duda respecto del modelo de oferta y demanda? Tenemos que seguir procesando esto. Ya yo entiendo que puede ser algo nuevo, a lo mejor ya alguien lo ha visto, pero la próxima clase retomamos desde acá y la subsiguiente hacemos ejercicios, nos juntamos allá en la universidad, hacemos frontera de posibilidades de producción y ejercicios de oferta y demanda. ¿Aló? Profe, la Sí, materia la va a subir sí, al aula sí, virtual. sí, eso estoy viendo mi clave todavía. Como les decía la semana pasada, hoy día les voy a subir al Drive. Voy a crear un Drive y se los voy a enviar. Ah, ya, y, ya, profe, y gracias. voy a ver mi tema del aula. Voy a subir el video, los dos videos y las dos presentaciones. Ahora sí que va. Ya, profe, gracias. Ya, pues no sé si hay más dudas, consultas, voy a detener la grabación.